están, reciban un fuerte abrazo, la bendición del Señor sobre sus vidas, que su hogar hoy reciba una impartición de la presencia de Dios, cualquiera que sean las circunstancias que estén viviendo, si es un tiempo de impartición para una transformación en alguna área, que este sea el día, que hoy sea el día, el primer día de la semana, sea ese primer día en donde usted le está dando sus primicias al Señor y el Señor está derramando sobre sus vidas ese amor. Amén. Así es que sean todos bienvenidos. La bendición del Señor los esté cubriendo. Amén. Hoy quiero hablarle acerca de una de las actitudes que creo que los creyentes debemos de tener, y una actitud que es parte de nuestra naturaleza. Yo siempre voy a estar hablándoles de la nueva naturaleza, porque no es la repetición lo que va a traer la convicción a nuestro corazón, sino esa convicción de que nosotros tenemos una nueva naturaleza. Amén. Así es que quiero que en su Biblia, por favor, vaya al libro de Efesios, en el capítulo 1 del libro de Efesios, y quiero hablarle algo de a lo que o hay confusiones en la enseñanza, o simplemente nosotros nos autoconfundimos cuando nosotros oímos hablar del plan eterno de Dios. Fíjense que el plan eterno de Dios tiene mucho que ver con esta nueva forma a través de la cual nosotros estamos viviendo. Casi siempre, y he oído muchas veces a la gente confundiendo el plan eterno de Dios. Y cuando hablamos del plan eterno de Dios para el creyente, casi todo lo circunscribimos a nuestra estadía en la tierra y a lo que va a ser el arrebatamiento de la iglesia, ya sea que estemos nosotros aún vivos o ya que ya hayamos partido con el Señor, igual seremos arrebatados, nuestros cuerpos van a ser redimidos. Pero cuando hablamos del plan eterno de Dios, normalmente yo escucho y veo la actitud del creyente hacia todo tiene que ver con la tierra. Y hoy quiero que veamos, de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña, cómo es que el plan eterno de Dios tiene que ver con los aspectos espirituales, con las raíces espirituales que han sido puestas en nuestra alma y en nuestro espíritu en ese nuevo nacimiento. Así es que, por favor, sitúese ahí en el capítulo 1 del libro de Efesios, de la carta de Pablo, en el versículo 3. Amén. Y vamos a leer hoy de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice. Verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Dice la palabra del Señor allí, verso 7, en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con él, con el Espíritu Santo de la promesa. Y verso 14, ahí concluimos, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Amén. Para la alabanza de su gloria. Ese es uno de los grandes pasajes de la palabra del Señor, y yo creo que la importancia de este pasaje que nos habla específicamente
del plan eterno en grandes porciones de la Biblia, porque estábamos hablando prácticamente de 12 versículos que nos hablan específicamente del plan eterno de Dios para el creyente. Oye, porque tenemos que verlo como para el creyente. Ahora, este plan, de acuerdo a lo que hemos leído, trata acerca de las bendiciones que Dios derrama sobre aquellos hombres y mujeres que confían en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo. Amén. Es para aquellos, específicamente para aquellos. Usted leyó ahí en la palabra predestinado. Ya vamos a hablar un poquito de esa palabra predestinado que a veces causa confusión, pero vamos a tratar de aclararlo de acuerdo a lo que vamos a ir viendo en la palabra del Señor. Ahora, amado hermano y hermana, es muy importante, de acuerdo a lo que hemos leído en este pasaje de la palabra, que entendamos que las bendiciones de Dios son bendiciones espirituales. Amén. No materiales. Ahora, obtenemos bendiciones materiales, por supuesto, pero el enfoque del plan de Dios, el centro, el núcleo del plan de Dios, son las bendiciones espirituales. Por eso dice ese versículo 3 con el que empezamos leyendo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Fíjese bien que toda la bendición, y cuando nuestra mente hoy pueda entender y pueda comprender, y nuestra alma pueda aclarar todas aquellas confusiones que en algún momento hemos tenido acerca de que todas las bendiciones de Dios las tenemos que ver aquí en la tierra y que todo tiene que ver con pedir. Generalmente usted oye hablar de la oración, usted escucha a veces prédicas o enseñanzas o reflexiones sobre la oración, y generalmente la oración se trata de pedir, y la oración no se trata de pedir. La oración, Dios establece una forma de, no para que nosotros pidamos, va a tener como consecuencia un pedido, un requerimiento a Dios en cuanto a nuestras necesidades terrenales. Pero la oración es esa forma a través de la cual nosotros adoramos a Dios. Amén. Así es que dice que nos bendijo, que con toda bendición que espiritual. Amén. Esto le va a ayudar muchísimo y le va a dar mucha riqueza a usted en esto. Quiero centrarme por un momento en ese versículo 3. A lo largo de la historia, Dios ha utilizado dos métodos de bendiciones en su trato con el hombre. El primero de ellos antes de Cristo. Dios bendijo al hombre con bendiciones materiales. Amén. Antes de Cristo, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento para efecto de nuestra información, revelación y conocimiento del corazón de nuestro Dios y de los planes de Dios, nosotros vemos que a la parte de las bendiciones Dios las divide. La primera de ellas antes de Cristo, y antes de Cristo, y usted lo va a leer ahí en Romanos 4, del versículo 1 al 25, va a encontrar usted la referencia en Génesis capítulo 12, cuando Dios habla con Abraham acerca de la forma en la que él va a ser bendecido, y también los que obedezcan sus preceptos, sus mandamientos. Usted leerá en ese capítulo 12 de Génesis, que dice que todo aquel que obedezca, que oiga y obedezca sus mandamientos y sus estatutos, vendrán todas estas bendiciones. Amén. Y generalmente usted lee esos 14 versículos, los primeros 14 versículos del capítulo 12 de Génesis, y se va a encontrar que las bendiciones son materiales. Amén. Ahora, a partir de Cristo, fíjese bien que es antes de Cristo con las bendiciones materiales, pero a partir de Cristo, el Hijo de Dios revelado, el Hijo de Dios dejando su posición de Dios mismo allá en su trono en los cielos y viniendo a la tierra a caminar en una condición de hombre, dice la palabra del Señor. A través de Cristo, Dios trata con el hombre en forma espiritual, bendiciéndonos con bendiciones espirituales. Amén. Cambia el panorama, cambia el escenario, cambia el paisaje, si queremos usar una palabra muy coloquial, cambia el paisaje de las bendiciones materiales que tienen que ver con la tierra en sí y con la posesión de la tierra, la distribución de la tierra y la producción de la tierra. Cuando Cristo, el Hijo de Dios, viene
a este mundo para salvar al hombre, las bendiciones cambian hacia el ámbito espiritual. Amén. Y quiero mencionarles 5 cosas que quiero que tome nota, por favor, acerca de lo que son esas bendiciones espirituales. Número 1, las bendiciones espirituales son del Espíritu. Amén. Eso es enfático, claro y preciso. Las bendiciones espirituales son del Espíritu. Es el Espíritu el que controla al creyente y las circunstancias que lo rodean. Por eso, amado hermano y hermana, es que el creyente que obedece a Dios, fíjese bien, controla y vence las circunstancias opresivas o adversas que puede vivir en un día a día o puede vivir en circunstancias alternas. Pero por esto es que el creyente vence. El creyente no vence porque repita muchas veces un versículo bíblico. El creyente no vence porque tiene en la puerta de entrada de su casa un versículo bíblico. Es parte de nuestra obediencia a Dios, de nuestro creer a Dios. Pero no es esto lo que nos da a nosotros la victoria. La victoria nos la da a nosotros el que somos receptores del Espíritu Santo de Dios, Dios mismo morando en nosotros, y como las promesas de Dios sobre nuestra vida son espirituales, nosotros vencemos en el Espíritu. Amén. Por supuesto que se manifiestan las cosas materialmente también, claro, claro que sí, porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, ¿me entiende? O sea, llama a la existencia, decimos nosotros en términos del lenguaje cristiano, decimos Dios llama a la existencia las cosas que no son, pero es a través del Espíritu, es el Espíritu el que le da vida a las cosas. Y usted y yo, amado hermano o hermana, somos espirituales. Nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros y nosotros vencemos aquí en la tierra por el Espíritu. La vida en el cielo, mi amado hermano o hermana, no va a consistir en tener cosas. Piense por un momento allá, piense por un momento en el cielo. Piense cómo serán las cosas en el cielo y usted va a darse cuenta cómo su mente le muestra cosas que generalmente son materiales. O sea, si usted piensa ahorita en el cielo, va a pensar en comida, va a pensar en sillas, va a pensar en mesas, va a pensar en campos, va a pensar en flores, va a pensar en paisajes, va a pensar en lagos, va a pensar en todo lo que le causa un deleite al alma del creyente. Amén. Pero es evidente que la vida en el cielo no consiste en cosas materiales. La vida en el cielo no consiste en cosas materiales. Es el Espíritu el que se está moviendo en nosotros y es el Espíritu el que nos va a llevar al cielo. El arrebatamiento de la iglesia va a ser producido por el Espíritu Santo de Dios. Así es que, número 1, las bendiciones espirituales son del Espíritu. Amén. Número 2, dentro de las 5 que le estoy mencionando, las bendiciones espirituales son exactamente lo opuesto a las bendiciones materiales. Usted dirá, pero ¿cómo es eso? Si nosotros generalmente cuando oramos pedimos ser sanados, pedimos un trabajo, pedimos provisión, pedimos comida, pedimos que no nos falte nada, que no nos pase absolutamente nada. Por supuesto, ¿y sabe por qué Dios en su misericordia y en su amor se extiende sobre nosotros en esta forma? Porque nosotros nos movemos en el Espíritu, en Él, si no, no tendríamos ningún contacto con Dios. Si nosotros nos moviéramos solo en la carne, no podríamos tener contacto con Dios, porque la palabra del Señor dice, ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. ¿Me comprende? Así es que cuando usted ora en el Espíritu. Pablo hace una referencia a esto en la primera carta de Corintios cuando dice que no solo oremos con el entendimiento, sino que oremos también en el Espíritu. ¿Se da cuenta? Porque nuestra tendencia es irnos primero a lo material. Pero usted y yo y todos los miles y millones de creyentes que habemos en el mundo, redimidos por la sangre de Cristo, somos seres espirituales ya en nuestra relación personal y particular con Dios. Ahora, mencionaba el punto número 2, que las bendiciones espirituales son exactamente lo opuesto a las bendiciones
temporales o materiales, porque todo lo material es temporal. ¿Está de acuerdo conmigo? Todas las bendiciones materiales, Dios lo puede bendecir a usted con cualquier cosa materialmente. No porque Dios esté a la orden suya, oye, sino porque Dios sabe de qué cosas usted tiene necesidad antes de que usted se lo pida, pero usted en oración y en esa comunión espiritual que tiene con Dios, usted lo pide y Dios va a proveerle en algún momento esto. Ahora, ¿qué es lo que Dios, cuáles son las bendiciones espirituales? Las bendiciones del hombre interior y de la mujer interior y las bendiciones del hombre inmortal y de la mujer inmortal. Fíjese bien, pues, nosotros hablamos generalmente de que tenemos vida eterna con Cristo. Ahora, ¿cuándo vamos a tener esa vida eterna? ¿En qué momento usted va a empezar a disfrutar de esa vida eterna? En el momento que usted nace de nuevo. Amén. No es cuando va a llegar al cielo. Usted en el cielo va a vivir en la eternidad, usted y yo. Pero nosotros, en el momento que nacemos de nuevo, nosotros ya somos seres inmortales. Usted dirá, no, pero inmortal no, porque me voy a morir. Sí, pero lo que va a morir es su cuerpo. Su alma va a ir al paraíso y su espíritu va a regresar a Dios. De tal manera que al nacer de nuevo, usted se constituye en un hombre y en una mujer inmortal. ¿Me comprende? Eso es maravilloso. Mire, esto es algo que nos debe llenar a nosotros de mucho gozo, porque esas son las bendiciones que el Señor trae a nosotros. Porque cuando usted sabe, se da cuenta que usted es un ser espiritual, que usted es un ser inmortal ahora. Hay algunas otras cosas que nosotros tenemos como parte de esa nueva naturaleza, pero fíjese que pasa algo en nosotros que es uno de los lastres que las nuevas generaciones tienen. La humanidad siempre ha tenido ese problema, pero ahora se tipifica más en las nuevas generaciones. Porque cuando usted y yo nacemos de nuevo y tenemos caminamos en esa vida espiritual, esto borra la falta de identidad en nosotros, porque ahora sabemos quiénes somos. Amén. ¿Cómo sabe usted quién es? Porque usted ahora tiene una posición en Cristo y ahora usted tiene una condición en Cristo y ahora usted ya con esa identidad en posición. ¿Qué dice la palabra del Señor? En este mismo pasaje de Efesios, en el capítulo 2, dice que el Señor Jesucristo nos hizo a nosotros sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso es su posición. Su posición. Usted ya está en Cristo. Usted está sentado en Cristo, en el plan eterno. Y ahí es donde entra la predestinación, de la cual vamos a hablar en un momento. Amén. Fíjese bien. Ahora, el Señor le da propósito ya en esa vida. Mire, los cristianos no debemos de estar, con todo el respeto de los profesionales, de la psicología, pero el creyente no debería estar buscando psicólogos para resolver sus problemas, porque nosotros ya tenemos una identidad en Cristo. La palabra del Señor, siendo seres espirituales y teniendo esa comunión espiritual con el Señor, nosotros ya tenemos un propósito en la vida y nosotros, sobre todo, tenemos un destino claro. Amén. Fíjate que todo lo que nosotros obtenemos en nuestra identidad y en nuestro propósito, por ejemplo, sabiduría. Cuando usted empieza a caminar en Cristo, el creyente que camina en el Señor, que lee su palabra, que estudia su palabra, que ora constantemente al Señor y que tiene esa comunión con los santos, se reúne con los redimidos, con los santos en la congregación. Usted se va a reunir ahí con gente joven, se va a reunir con niños, se va a reunir con gente adulta, se va a reunir con ancianos también. Y usted va a obtener sabiduría y va a poder compartir la sabiduría que Dios le dio, porque esto es una de las herencias que Dios nos da. Fíjense que más allá, la sabiduría al final lo va a llevar a usted a ser un hombre productivo, lo va a llevar a usted a ser una mujer productiva, exitosa, porque usted tiene no solo la sabiduría que usted ya tenía por su experiencia, sino que ahora tiene la sabiduría del Señor en usted. El amor, que es una cosa que mucha gente anda buscando, ya usted ve acá, recién estamos ya por terminar el famoso mes del cariño, porque antes era un día, ahora es un mes, y el mes del cariño.
Ahora, ¿qué es esto? ¿Por qué se crean este tipo de días especiales en el año, en la sociedad actual? Porque el ser humano no tiene identidad y necesita que se le afirme su identidad en algún día del año. Los creyentes, nosotros tenemos identidad, tenemos propósito y tenemos un destino bien establecido. Nuestro corazón está lleno de amor, no necesitamos que se haga un día especial para nosotros, ¿verdad? El día del pastor. No, pero si los pastores nos sentimos amados, el día del diácono, bueno, el diácono, si no se siente amado, pues qué lindo que le hacen un día, ¿verdad? Si lo que quiere es comer, pues todos los días, desayune, almuerzo y cena, y va a ver que su corazón tiene regocijo porque hay un amor en usted que es diferente. Tenemos discernimiento espiritual. ¿Quién tiene eso? ¿Quién tiene discernimiento espiritual en la sociedad y en la humanidad? Usted se da cuenta que pocas personas, pero esas pocas personas generalmente somos creyentes, somos hijos de Dios, tenemos discernimiento, vemos en algún momento en el mundo espiritual cuando suceden cierto tipo de circunstancias también. Yo recibía en los estados, estaba viendo a una persona que decía, empezó la Tercera Guerra Mundial. Y yo pues le mandé una nota y le dije, pues, el desconocimiento de las escrituras y lo que la palabra dice en cuanto al estado de la iglesia nos indica que no empezó la Tercera Guerra Mundial. Es una guerra, es una situación que está aconteciendo en el mundo. Por supuesto, estamos orando por nuestros hermanos allá en Ucrania, nuestra oración por los hermanos en la fe, por las hermanas en la fe, por los ministros del Señor. Por supuesto, estamos orando al Señor, pero tenemos que tener ese discernimiento en el Señor. Pero también espiritualmente, mire, estas son las herencias que nosotros tenemos. Tenemos poder y autoridad para sanar a los enfermos y para echar fuera demonios. Dígame si eso no es algo espiritual. Tiene que venir espiritualmente, porque materialmente y terrenalmente uno no lo hace. Usted mire a los hijos de Seba, usted lee en el libro de los Hechos, ellos eran 7 hermanos que quisieron hacer lo que Pablo hacía. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que un hombre endemoniado los dejó malheridos, desnudos y malheridos a los 7. ¿Por qué? Porque no es con fuerza humana, sino es bajo esa presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y usted y yo, como creyentes, esta es parte de nuestra herencia espiritual. Como seres espirituales, tenemos poder y autoridad para orar por los enfermos y que sean sanados, dice la palabra del Señor en Marcos 16, y tenemos la autoridad para echar fuera demonios y reprender esos espíritus inmundos. Amén. Número 3, las bendiciones espirituales son muy superiores a las bendiciones materiales. Si a usted le gusta ganar y le gusta tener algo mejor, pues usted debe de tener bien clara su identidad. Si usted, siendo cristiano, siendo cristiana, usted tiene la autoridad, no retroceda, no ceda, no le ceda cosas al enemigo, no se asuste, no se, perdone la palabra que voy a hacer, no se achicopale cuando vengan situaciones adversas a su vida. Usted tiene autoridad espiritual de parte de Dios para ejercer esa autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque las bendiciones espirituales que nosotros tenemos son superiores a las bendiciones materiales. ¿Saben? Usted puede tener una linda casa y usted puede tener la casa más hermosa, muy bien decorada, con adornos muy especiales, pero usted puede ser una persona sumamente triste, deprimida, angustiada, llena de ansiedad, ve, y tiene una casa preciosa, pero no tiene paz en su corazón. Esa paz solo será del Señor. Pero puede tener su champita, una casa, pues no champita, pero puede tener una casa modesta, limpia, por supuesto, porque se necesita limpieza y orden en la casa de los hijos de Dios, pero su corazón está rebosando de gozo, de alegría, de paz. Usted tiene contentamiento con lo que tiene. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque su relación con Dios es una relación espiritual. Porque usted sabe que la herencia suya y sus herencias son espirituales y que las herencias espirituales son mayores que las materiales. Ahora, usted dirá, ¿y entonces? ¿Verdad? ¿Y entonces qué pasa con lo que necesitamos aquí? Pues bueno, déjeme decirle que sí, las bendiciones espirituales existen, por supuesto,
y pueden ser experimentadas tanto en la tierra, o sea, esto es en la dimensión física del ser, como en el cielo, esto es en la dimensión espiritual del ser. ¿Te recuerda cuando los discípulos le dijeron a Jesús que les enseñara a orar? Si usted revisa la oración que Jesús les enseña, los introduce primero en la relación con el Padre y luego ya en algún momento empieza a trabajar sobre la parte que son las necesidades y habla también sobre la relación con nuestro prójimo. Por supuesto, hay una relación, no solo en los cielos, por eso es que cuando se hace la oración, así como en el cielo, así en la tierra, porque lo espiritual es mayor que lo material y que lo temporal. Por eso dice, pongamos nuestros ojos en lo eterno, no en lo que está aquí. Amén. Así es que esas son bendiciones, son perfectas. Las bendiciones espirituales son eternas y son perfectas. Es que mire, cuando un creyente, un hombre o una mujer creyente, tienen conciencia clara que sus bendiciones son espirituales, una paz nueva va a empezar a gobernar su corazón, y aunque tiene mucho que hacer aquí en la tierra y tiene actividades laborales, académicas o domésticas que realizar, no pierde la paz, no pierde el contentamiento, no pierde la convicción de que está viviendo bajo esas bendiciones espirituales y que las bendiciones espirituales, por efecto del poder de Dios sobre todo lo invisible, lo invisible, van a traer por añadidura las bendiciones materiales también. Y entonces la persona ya no padece de ansiedad, ya no padece de nerviosismo, perdonen, ya no padece de aquellas cosas que en algún momento le angustian. Ahora, es muy importante la número 4. Y la número 4 nos enseña que las bendiciones espirituales se encuentran solo en Cristo. Amén. Solo en Cristo. Las bendiciones espirituales. Muchas personas se han perdido porque en algún momento van a buscar sus bendiciones espirituales a otro lugar. Buscan en el espiritismo, en la lectura de cartas, en la ouija, en la astrología, buscan su felicidad o buscan la dirección, pero las bendiciones espirituales únicamente las encuentra en Jesucristo. Jesucristo ascendió a los cielos, allá en el Monte de los Olivos. Usted recordará cuando esas 500 personas estaban allá y lo vieron ascender a los cielos, y ahora dice que él se sentó a la diestra del Padre. Está rodeado de una atmósfera que en lo absoluto y perfecto, fíjese bien, Cristo sentado a la diestra del Padre está rodeado de una atmósfera de lo absoluto y perfecto en todo lo concerniente a bendiciones. Y él dijo que ya estando él sentado allá, está intercediendo por nosotros también allá. Ahora, si una persona, si un creyente va a experimentar una bendición espiritual, debe estar en Cristo. Amén. Si usted, fíjese, regrese ahí donde está situado en Efesios, déjeme llegar ahí porque quiero que leamos juntos este pasaje porque tiene muchísimo que ver con lo que le estoy diciendo. Dice el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora, si la Biblia dice que Él nos ha bendecido en todos los lugares celestiales en Cristo Jesús, y usted quiere las bendiciones espirituales, o usted quiere experimentar esas bendiciones espirituales que gobiernan sobre lo material, usted debe estar en Cristo. Amén. Si está fuera de Cristo, usted no va a obtener esas bendiciones espirituales, porque lo espiritual solo se obtiene en Él. ¿Me comprende, amado hermano, hermana? Así es que esto le debe dar una fuerza, una fortaleza, un vigor a usted a partir de ahora, porque usted está en Cristo, usted nació, nueva criatura es, dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén.
Y cuando Cristo hizo su oración, en Juan 17, usted encuentra la oración intercesora o sacerdotal, se le llama en el momento de Cristo. Recuérdense que él, una de las peticiones al Padre fue que nosotros estuviéramos en él como él está en el Padre. Así es que hay una unión eterna en nosotros con Cristo, y esas bendiciones espirituales vamos nosotros a estar seguros si nosotros estamos en Cristo. Si usted está en Cristo, amado hermano o hermana, tiene asegurado su lugar en el cielo con Cristo. Amén. Y esta debe ser nuestra mayor expectativa. ¿Cuál es la expectativa que usted tiene hacia adelante? Posiblemente hasta hoy ha tenido sus expectativas están centradas en lo terrenal, en las cosas materiales que puede obtener, en el bienestar material que usted puede obtener mientras usted está sobre la tierra. Pero la mayor expectativa que usted y yo como creyentes y miles y millones de creyentes debemos de tener es que tenemos nuestro lugar asegurado en el cielo con Cristo. Amén. Esa debe ser nuestra mayor expectativa. Y usted, cuando usted vive así, cuando usted pone sus ojos, fíjate que Hebreos lo dice también, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Amén. Así es que su expectativa, más allá de lo que son las cosas terrenales, que son temporales, porque él, mire, en consecuencia a su fe, en consecuencia a su confianza en el Señor, en consecuencia a que usted vive en base a esa vida espiritual y usted depende primero de las bendiciones espirituales, en consecuencia, Dios va a empezar a traer sobre su vida aquellas cosas materiales, porque usted ya no se va a aprender de esas cosas materiales, usted ya no va a amar las cosas materiales, usted ya no va a fijar sus metas y sus objetivos en base a las cosas materiales. ¿Que las necesitamos? Por supuesto que sí. Pero mire que es hermoso cuando nosotros pensamos que en la mente del Padre Celestial, la fe en Cristo hace que una persona, un creyente, hombre o mujer, sea como Cristo. Fíjese bien, pues. Cuando Dios lo ve a usted redimido, anotado en el libro de la vida, lo ve a usted viviendo una vida espiritual, Dios a usted, por su fe en Cristo, Dios lo ve como justo, como santo y como eterno. Así lo ve a usted el Padre Celestial. ¿Por qué? Porque usted está en Cristo y Cristo está en usted a través de la persona del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Padre lo ve a usted, amado hermano o hermana, lo ve justo, lo ve santo y lo ve eterno también. Y sobre todo, mire que esto es algo que debe de llenar de regocijo nuestro corazón. Lo ve aceptable para entrar al cielo. Mire que es una de las bendiciones espirituales que nosotros tenemos. Amén. Usted puede ir a cualquier embajada, usted va a viajar a un país y tiene que ir a pedir una visa en los países que la requieren. Usted tiene que pedir una visa, tiene que ir a solicitar una visa al consulado para que le otorguen la entrada. Fíjese, no le van a otorgar la visa, va ahí, va un sello o algo, una firma, pero lo que le están otorgando es la entrada a esa nación. Amén. Muy bien, ¿cuál es la entrada que usted tiene a el reino celestial? La sangre de Jesucristo que le lavó, le redimió y lo presenta justo delante del Padre. Amén. Así es que usted es una persona aceptable en los cielos. ¿Tiene sus errores? Los tiene. ¿Tiene sus fallas? Tiene sus fallas. ¿De repente peca? Pues sí, se vuelve pecoso, se vuelve pecador. Usted se vuelve pecador también, pecoso un poco. Dios trata primero, mire pues, Dios trata primero con el hombre. Esta es la número 5 porque aquí tengo que mencionarle dos cosas. Dios trata primero con el hombre sobre las bendiciones materiales porque el hombre tiene que aprender varias cosas. Pastor, usted me está diciendo que Dios sí me va a dar cosas materiales. Sí.
Cuando usted camina como un hombre y una mujer espiritual en Cristo, usted sabe cuál es su identidad en Cristo y no la vende por un plato de lentejas. Cuando usted sabe cuál es su propósito y no permite que las luces del mundo lo confundan o lo distraigan. Cuando usted tiene bien claro su destino y usted corre la carrera que tiene por delante, la corre con paciencia, Dios va a darle bendiciones materiales, pero Dios se las va a dar con un propósito. Oye, fíjate bien, cuando Dios le da la tierra a Israel, a través de la promesa que le hizo Abraham a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, usted sabe toda esta parte de la historia, Dios quiere enseñarle al hombre, cuando Dios lo bendice a usted con algo material, fíjese que Dios le está dando una enseñanza. Le está enseñando a través de eso material que nada material perdura. ¿Sí? ¿Ha visto personas que a veces recién acaban de comprar su celular o su móvil y lo botan o se lo roban, ¿verdad? Ayer compré mi móvil o mi celular y me lo roban. Sí, porque Dios le está enseñando a usted. Y no ore para que Dios, ¿verdad? Porque a veces decimos, bueno, ahí tenía había metido una en mi Biblia, por lo menos que el ladrón lea las Biblias. Esa no es una oración real. Es correcta, pero no es real. ¿Por qué? Porque usted lo que debe de aprender, lo que Dios le está enseñando con eso, es que las cosas materiales no son perdurables. Amén. Va a ser cualquier cosa material que usted tenga va a ser sometida a un robo o una pérdida en algún momento. ¿Sí? Como todo lo material, eso así va a ser. Se va a deteriorar, si no se lo roban o no lo pierde, se va a ir deteriorando. Usted ve que se va. Nuestro mismo cuerpo. Mire, hay miles de personas cuidando mucho su cuerpo, pero no su salud. Hay miles cuidando su salud también, o millones. Pero hay millones que cuidan su cuerpo, todo lo externo. Mire, ahí ponen en Facebook a veces, pues usted me ve que no soy ningún jovencito, ¿verdad usted? Pero ahora hay unas técnicas que usan, no sé el nombre, pues yo no se lo digo, pero que se ponen una cara así como mucho más estilizada y más joven. Es una máscara. O sea, cuando vuelva a verse la cara, usted va a ver que sigue siendo la persona con arrugas, con canas y ya con algunos dientes menos. Pero mire pues lo que le estoy diciendo. Es que nosotros a veces olvidamos lo que realmente significa esto. Entonces Dios nos enseña, fíjese bien. ¿Recuerda aquel pasaje? Está en Lucas 12, en el Evangelio de Lucas 12. ¿Se acuerda de aquel hombre que dijo que iba a construir grandes bodegas porque ya no le alcanzaba? Y vino la voz de Dios, porque la Biblia literalmente dice que Dios le dijo, ¿verdad? Versículo 20, si lo quiere buscar, le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Verdad? Y ahí sigue la escritura. Pero quiero centrarme en eso porque, mire, cuando Dios lo bendice con cosas materiales, porque nos bendice y nos seguirá bendiciendo porque Él es bueno y para siempre su misericordia, cada vez que recibe usted algo material, Dios le está mostrando su bondad. Le está mostrando que sus oraciones fueron hechas con fe, pero Dios le está mostrando que eso es algo temporal. Amén. Que no se aferre a eso. Tristemente, hay muchos cristianos que cuando Dios les da algo material, dejan de ir los domingos a la iglesia, dejan de congregarse los domingos, porque Dios les dio algo material. ¿Sí? Y entonces, posteriormente, tristemente después, porque al final todo tiene una consecuencia, todo tiene un resultado, se dan cuenta de que eso los apartó del Señor. Ahora, no es que Dios les ha tirado un anzuelo, no es que usted está a la orilla de un muelle y Dios le tira un plato de comida en el aire y usted por agarrar el plato de comida se va entre el agua y se ahoga. No, no se trata de eso. Es Dios enseñándole que cuando usted pide con fe, dice, no dudando nada, dice Santiago, ¿verdad?
Entonces Dios nos concede las peticiones de nuestro corazón, pero no debe de apartarse nuestra mente y nuestro corazón de que eso es algo temporal, material, que es parte de la bendición de Dios, pero que es algo que se va a deteriorar o que en algún momento se lo pueden robar. Ahora, otra cosa importante dentro de esto es que una nación terrenal y una herencia terrenal o material no puede traer paz ni seguridad. Amén. Usted se da cuenta en eso. Usted, cuando usted acaba de comprar algo nuevo, fíjese bien, se compra un par de zapatos nuevos y usted anda cuidando, cuando se los pone por primera vez, usted anda cuidando que nadie lo machuque, decimos aquí, o lo pise, porque le va a arruinar y posiblemente se lo raya y ya ese rayón ya no sale. Amén. Si usted tiene su celular nuevo, pues anda poniéndolo en lugar donde no se le vaya a caer, le compra cobertores, etcétera, ¿sí? Si usted se compra una blusa nueva, mi hermana, pues usted lo que menos quiere comer en ese día son espaguetis a la boloñesa, ¿verdad? Porque es su blusa nueva, ¿no? Usted no la quiere estropear. Usted se está dando cuenta que las cosas materiales son así, se van deteriorando. Y todo lo que es material, todo lo que es terrenal, no trae paz y tampoco le da seguridad. ¿Por qué? Por una sencilla razón. La paz y la seguridad son exclusivamente del Espíritu. Amén. Cuando mire usted cómo tiene paz, usted ahorita no está pensando en qué va a almorzar, usted está comiendo ahorita la comida espiritual. ¿Por qué? Porque usted es una persona espiritual. Amén. Usted no está pensando si está cómodamente sentada o está incómodo donde está sentado. Usted está absorbiendo y comiendo y bebiendo la palabra de Dios. Colosenses 3:2 dice, poned la mira. Colosenses 3:2. Pablo, escribiéndolo a la iglesia de Colosas, dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora, ¿qué está diciendo Dios? ¿Que nosotros no debemos de pensar en las cosas de la tierra? No, no está diciendo eso. Dice que si usted tiene una casa nueva, tiene su casa, su vehículo, tiene trabajo, tiene computadora, televisión, todo lo que tenga, lo que está diciendo es no se aferre a eso. Dios lo quiere bendecir. Y mientras más espiritual, pueden entender lo que le voy a decir y posiblemente a algunos les va a causar un shock. Mientras más espiritual es usted, más vía abierta entre Dios y usted para recibir bendiciones materiales, porque usted se convierte en un buen mayordomo de las cosas terrenales. Dios sabe que usted no las va a usar mal y que no lo van a apartar de Él. Amada hermana, no la van a apartar del Señor. Entonces, cuando Dios ve ese corazón, que su prioridad número uno es Dios, Dios le bendice con cosas materiales, porque aquí en su mente y en su corazón usted sabe que son temporales. Amén. Así es que ponga las cosas la mira en las cosas de arriba, ¿sí? No en las de la tierra. O sea, no es que no tenga, sino que su corazón debe estar siempre en las cosas de arriba, porque al final, para allá vamos. Amén. Si usted va para allá, no está pensando tanto en lo que va a dejar. Usted está pensando en lo que va a recibir. Y lo que va a recibir son todo herencias espirituales. Usted y yo vamos a recibir herencias espirituales en los cielos. Mire que no, yo no puedo decirle cómo es la vida en el cielo, porque yo recibí una revelación de una parte de la vida, en una parte del cielo, pero yo no puedo decirle esto. Esto únicamente se lo puede mostrar el Espíritu. Muy bien, fíjese bien, en el versículo 4 de Efesios, venga ahí conmigo por favor, en el versículo 4 de ese capítulo 1 de Efesios dice la palabra, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él en amor, o sea, según nos escogió en él. Fíjese bien, la primera bendición contundente es que Dios nos ha elegido para que seamos santos y sin mancha.
Amén. Dios nos ha elegido para que seamos santos y sin mancha. Dios, fíjese bien, Dios determinó antes de que aún fuera creado el mundo que tendría un pueblo, una iglesia. ¿Sí? Un pueblo que estaría con él, estaría en Cristo, estaría en su Hijo, antes de que el mundo fuese formado. Que sería un pueblo sin mancha, ¿sí? Un pueblo santo y sin mancha, antes de que él creara el mundo. Y que viviría delante de él por los siglos de los siglos. Amado hermano, hermana, Dios no nos quiere apartados de él, que seamos arrebatados por el pecado y la vergüenza. Dios no quiere que seamos destrozados por el dolor y la angustia. Y finalmente, Dios no quiere que ningún hombre muera y vaya al infierno. Amén. Quiero mostrarle algunas cosas importantes en esto. Fíjese bien. Fíjese bien, quiero llamar su atención acerca de las bendiciones. Quiero que por un momento apartar su vista de la comida, de la casa, de la ropa, de su trabajo, de su sueldo, del cheque que va a recibir mañana, de la transferencia bancaria que va a recibir por ser fin de mes, del pago de las facturas. Quiero que aparte su mente por un momento de esto y piense. Las bendiciones de Dios son bendiciones espirituales y nuestra identidad es que somos santos y sin mancha. Ahora, la palabra santo en el griego es la palabra agios. Y la palabra agios significa ser apartado y consagrado a Dios. Fíjese lo que dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 7, verso 1. 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Quiero hablarle acerca de esa palabra santo, porque él dice santos y sin mancha. Y quiero hablarle de la palabra santos, que es agios en el griego. Segunda carta de Corintios, capítulo 7 y verso 1 dice, así que, amados, le está hablando a la iglesia, puesto que tenemos tales promesas que son espirituales, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Y usted puede anotar a esto otras escrituras, pasajes como Efesios 4:24, como Hebreos 12:14 o como Primera de Pedro 1:15 y 16, hablan claramente acerca de la actitud del cristiano. Santidad. Amén. La actitud, si la actitud suya y mía va a ser identificada en el mundo y por el mundo y en contra del mundo, es santidad. Así es como la iglesia debe identificarse, es como el creyente debe identificarse. Y santidad no significa que se ande con las manos aquí o con las manos aquí en la calle o que ande cerrando sus ojos. No, santidad tiene que ver con la actitud, la forma de pensamiento que genera sus actitudes y cómo se conduce usted en público y en privado. Amén, eso es la santidad. Ahora, la palabra sin mancha viene del griego amomos, amomos. Amén. Amomos. Y significa estar libre de pecado, suciedad o inmundicia. Amén. Entonces, sin mancha. Fíjese bien que tiene mucho que ver que no veamos, nos deleitemos o participemos en inmundicias, en inmoralidades, cualquier tipo que ésta sea. ¿Por qué? Porque estar sin mancha es no tener ningún tipo de reproche de parte de Dios. Fíjese al nivel que el apóstol Pablo lo lleva. Sin mancha es que usted y yo no seamos objeto de reproche por parte de Dios. Y sé que muchos estamos pensando, qué difícil. Eso es bien difícil. Sí, porque nosotros, es difícil cuando actuamos en la carne, pero es posible cuando actuamos en el Espíritu, si no el Señor no nos los estuviera pidiendo. Dios no nos pide nada que nosotros no podamos sobrellevar. Y si Él dice que estemos sin mancha,
es porque al caminar en el Espíritu nosotros estamos caminando sin mancha, porque el Espíritu Santo nos está santificando a nosotros. Amén. Se lo voy a mostrar con una escritura en el libro en la carta de Pablo a los Filipenses, por favor, en el capítulo 2 y verso 5. Miren lo que la palabra del Señor dice. Está diciendo lo que nosotros debemos de hacer, porque tenemos la capacidad de hacerlo. Perdón. Ahora, ¿quién lo capacita a usted y a mí para que caminemos como seres espirituales? El Espíritu Santo, que es Dios mismo en nosotros. Y dice ahí, para que seáis irreprensibles, ¿ya vio? No hay reproche. Y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares para el mundo. Usted dice que resplandece como un luminar para el mundo. Usted posiblemente se ve con defectos. Tal vez está viendo usted y dice, no, pero yo no brillo tanto, no estoy predicando el evangelio, no estoy orando por las otras personas, no estoy haciendo cosas que Dios me pide que haga, pero es que no me siento preparado. Y vienen todos los argumentos de excusa. Pero la Biblia dice que cuando usted camina en el espíritu, no en la carne, y usted sabe que es una mujer y un hombre espiritual, dice que usted es como un luminar, como un lucero que está dando luz constantemente. Amén. Dice, porque resplandecemos para el mundo. O sea, el mundo ve en usted cosas que a veces ni usted mismo ve. Pero el mundo lo ve brillar, la ve brillar a usted en todo esto. Amén. Voy a ir avanzando. Así es que la perfección del creyente está únicamente en Jesucristo. La segunda bendición está en los versículos 5 y 6 y vamos a leerlo rápidamente. Dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. La segunda bendición es que Dios nos ha adoptado como hijos. Y aquí hay una palabra que aparece que es predestinación y una palabra que también se usa aquí en otra traducción es preordenación. Amén. Fuimos predestinados, o sea, fuimos preordenados por Dios. La palabra griega que aparece ahí es priorizas. Priorizas, esa es la palabra griega. Ahora, Dios tuvo el placer de adoptarnos como hijos suyos en Cristo. Fue el placer de su buena voluntad. ¿Cómo lo hizo? En Cristo. Sin Cristo, Dios no puede adoptar a una persona. Aún el mismo pueblo de Israel ha sido hecho pueblo del Señor, ha sido elegido como la niña de sus ojos por el Mesías, por Cristo, en Cristo. Y hacia Cristo, hacia ahí es donde lleva a todo este pueblo en el Mesías que el pueblo de Israel tiene prometido. Amén. Ahora, hay cosas que nos sorprenden dentro de toda esa predestinación que Dios ha hecho por nosotros cuando tomamos en cuenta lo pecaminoso, lo depravado, lo malintencionado, lo rebelde que nosotros hemos sido rechazando a Dios. Ahora, la palabra predestinado o preordenado no significa que Dios elija a unos para salvación y a otros para el castigo eterno. Amén. No significa esto. No es nosotros fuimos preordenados. Todos los que estamos reunidos aquí, los que hoy se reúnen en diferentes iglesias cristianas, hemos sido predestinados, preordenados. Ahora, eso no significa que Dios eligió a unos para salvación y a otros para condenación. Permítame que se lo muestre con la palabra del Señor. Venga conmigo a Romanos capítulo 10 y versículo 13. Mire lo que dice la palabra. Este es Dios abriendo nuevamente la puerta, esa puerta que es angosta, ciertamente es angosta, porque hay que buscarla, dice la palabra del Señor. El Evangelio nos habla acerca de esto. Romanos capítulo 10, verso 13, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Se da cuenta? No se trata de discriminar o de separar, sino es
todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. O sea, es todo hombre o mujer que invocare, que se arrepintiera de sus pecados, confesar esos pecados, como dice Romanos capítulo 10, usted lo encuentra también ahí en los versos 9 y 10, ¿verdad? Que si creyeres con tu corazón y confesares con tu boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces serás salvo. Pero mire otro pasaje, 1 Timoteo 2, versos 3 y 4. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ve, Dios no está haciendo separación, es todo aquel que venga al conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. ¿Quién es el camino? Cristo es el camino. ¿Quién es la vida? Cristo es la vida. Amén. Así es que viene todo aquel que venga al conocimiento de Cristo, Dios quiere que sea salvo. ¿Me entiende? Hay una actitud del hombre en esto. Y hay otro pasaje más que me gustaría leérselo, no tiene que ir ahí por cuestión de tiempo, pero se lo leo yo. Primera de Juan, la epístola, en el capítulo 2 y verso 2, dice, y él, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también los de todo el mundo. ¿Se da cuenta? O sea, la predestinación y la preordenación tiene que ver con todos aquellos hombres y mujeres que busquen con un corazón sincero, un corazón honesto, arrepintiéndose de sus pecados, le entreguen su vida al Señor y entonces ellos son parte de esos predestinados y esos preordenados. Fíjese que hay una palabra, la palabra predestinación que le he mencionado viene del griego proorisa, pero hay una palabra que tiene que ver con la elección del hombre y es la palabra griega proorizo, con Z, proorizo. Porque fíjese que la palabra proorizo significa marcar o fijar los límites de algo. O sea, que el que está marcando o fijando el límite de la salvación, de su salvación personal, es el hombre. Dios no está fijando límites por raza, por posición socioeconómica, por condición de género. Dios no está marcando límites. La palabra proorizo, cuando habla de fijar o establecer límites, se está refiriendo específicamente al hombre. O sea, en la predestinación, en la preordenación, es el hombre el que establece los límites. Amén. Vamos al versículo 7 de ese pasaje, por favor. No vamos a cubrirlos en algún momento, todo, no se preocupe. Vamos, dice, en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia. Amén. Dios nos ha redimido y perdonado nuestros pecados. Amén. La palabra redención viene del griego, el griego original, existe otra palabra, pero el griego original es apolotrosin, que significa liberar a un hombre por medio del pago de un rescate. Eso fue lo que Jesucristo hizo. Usted y yo éramos cautivos, nosotros habíamos sido secuestrados y habíamos sido puestos en cautividad por tres fuerzas. La primera de ellas, la fuerza del pecado. Todos los hombres hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra de Dios, Romanos 3:23. El hombre está atado al pecado, está cautivo. El hombre está secuestrado por el pecado. La segunda fuerza, la fuerza de la corrupción y de la muerte. Toda la creación es corrupta, dice Romanos 8:21. Toda la creación se desgasta, se deteriora, se arruina, envejece y finalmente muere. La corrupción y la muerte han capturado al hombre sin Cristo. Amén. O sea que la mayoría de la humanidad. Y la tercera fuerza, la fuerza de Satanás. Todos los incrédulos están bajo el poder y la influencia de Satanás. Él ha cegado sus mentes al evangelio, 2 Corintios 4:4. Él obra en los hijos de desobediencia, cristianos que nacieron de nuevo y que se dejaron seducir por Satanás, el príncipe de este mundo, de este siglo. Efesios 2:2 le habla un poco acerca de esto. Y ellos son capturados y esclavizados. Amén. Ahora, ¿cuál es la idea y cuáles son las ideas que surgen de esta condición del hombre?
Primero, el hombre debe ser liberado. Segundo, el hombre es incapaz de liberarse por sí mismo. Por lo tanto, necesita un redentor. Necesita alguien que pague el precio de su liberación y que lo haga completamente libre. Y número 3, la única forma en la cual el hombre puede ser liberado es a través de la sangre de Jesucristo, que es el único pago que ha sido dado para la liberación del alma del hombre. Amén. Y quiero adelantarme un poco a los versos 9 y 10 porque quiero leerle acerca de la voluntad de Dios, porque a veces dudamos acerca de la voluntad de Dios. Y en ese verso 9 y 10 dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Administrar bien el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra en él. Mire, la Biblia nos enseña que, mire, un misterio no es algo misterioso y difícil de entender. La Biblia nos enseña eso, no es que sea difícil, es algo que esté escondido hasta que pueda ser revelado o hasta que a Dios le plazca revelarlo. Ahora, un misterio es una verdad que ha estado encerrada o ha estado oculta en el plan de Dios hasta que Él vea que el hombre está preparado para recibir la revelación. Por eso es que uno se salva no porque yo quise salvarme, sino porque el Espíritu Santo habla a mi espíritu en ese momento y yo reconozco mis pecados, veo la inmundicia de mi vida y me arrepiento de mis pecados y voy a los pies del único Redentor para que Él me libere. Amén. ¿Qué es un misterio entonces? Entonces, un misterio es una verdad revelada por Dios que nunca antes se había conocido. Amén. Eso es un misterio, una verdad revelada por Dios que nunca antes se había conocido. Primera de Corintios 2:7 dice, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios preparó para nuestra gloria. Amén. Cuando habla del apóstol Pablo, en estos versículos Pablo dice varias cosas que quiero dejarlas en su mente. Dios tiene un propósito eterno y un plan para el mundo. Número 2, hay una terrible división en todo el universo. Número 3, tiene que haber una consumación o un clímax del universo. Tiene que haber un cambio. Los cielos y la tierra pasarán, dijo el Señor, pero mi palabra no pasará. Jesucristo es la cabeza designada por Dios sobre toda nueva creación. Los cielos y la tierra nuevos que el apóstol Pedro habla en su primera carta al respecto. Y un nuevo orden que se establecerá en el nuevo universo que el Señor creará. Y aquí finalmente la iglesia es un instrumento de reconciliación y paz del Señor. Amén. Fíjense que ¿a quién le ha dado Dios a conocer los misterios? A la iglesia, a usted y a mí, que tenemos el Espíritu Santo y que caminamos en el Espíritu. Amén. Así es que quiero dejar en su corazón, en conclusión, vamos a orar y vamos a escuchar una alabanza. Dice la palabra del Señor que Dios nos ha sellado con su Espíritu Santo, nos ha dado las arras de su Espíritu, dice como una garantía. ¿Sabe cuál es esa garantía? ¿Sabe cuando el Señor dice ahí en ese pasaje final de este versículo 14 que hemos leído? Dice la palabra del Señor que nos ha dado las arras de su Espíritu, nos ha dado la garantía de su Espíritu. Ahora, ¿cuál es la garantía? Podemos decir la garantía de la salvación. Muy bien, permítame decírselo de esta manera. ¿Cuál es la garantía? La garantía es que usted y yo le pertenecemos a Dios y que Él nos pertenece a nosotros. Esa es la garantía del Espíritu. Por eso es que el Señor dijo, Jesús mismo dice que el que a Él le ha sido dado no será arrebatado de su mano. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo. Y usted se preguntará, ¿y entonces por qué algunos cristianos se regresan al mundo? Porque nunca tuvieron el Espíritu Santo, si no, no se hubieran regresado. Nunca tuvieron el Espíritu Santo. Porque si lo tuvieran, déjeme borrar la forma negativa en la que le dije. Si tuvieran el Espíritu Santo, permanecerían en el Señor siempre, porque hay un sello y hay una garantía. Yo soy de Él
y Él es mío. Amén. El Cantar de los Cantares en el capítulo 5 lo dice de esa manera, ¿verdad? Mi amado es mío y yo soy suyo y su bandera sobre mí es amor. ¿Y quién es amor? Cristo es amor. Amén. Así es que el Espíritu Santo le ha sido dado. Recuerde que las promesas espirituales son mayores que las promesas terrenales o materiales. Dios quiere bendecirle, por supuesto, con las cosas materiales, pero usted debe de caminar en lo espiritual. Su corazón debe estar puesto en las cosas espirituales, en la herencia espiritual que usted tiene reservada para usted en los cielos. Dios le ha dado una garantía, su Espíritu Santo, y esa garantía no le puede ser quitada por nadie. Usted no puede decir que el Espíritu Santo, que el diablo le va a quitar al Espíritu Santo de su corazón. Jamás, jamás. Es imposible, literalmente imposible, que el diablo le quite el Espíritu Santo a usted. Que el diablo quite a Dios. Si eso es lo que Satanás quiso hacer, sentarse en el lugar de Dios. Y es lo que quiere hacer, sentarse en el trono del corazón suyo. Y el único que puede darle autorización a Satanás es que usted le pida al Espíritu Santo que salga de su vida. Y en el momento que el Espíritu Santo sale de su vida, Satanás se va a sentar ahí y le voy a advertir algo. Lo único que Satanás va a hacer es destruirlo. Amén. Mientras tanto, el Espíritu Santo nos da vida. Amén. Yo quiero pedirle que por favor incline su rostro. Padre, en tu eterna soberanía, nos predestinaste, preordenaste nuestra vida antes de la fundación del mundo, Señor. Nos has hecho privilegiados de pertenecerte a ti, Señor. Nos has dado el sello de tu Espíritu Santo, las arras, la garantía, Señor, de que te pertenecemos a ti, que somos tuyos y que nadie nos arrebatará de tu mano, Señor. Has derramado sobre nosotros de tu Espíritu Santo para capacitarnos, Señor, para que estando en la tierra hagamos la obra a la cual tú nos has llamado. Sanar a los enfermos, predicar el evangelio, echar fuera demonios, levantar al menesteroso, ayudar a la viuda, al huérfano. Padre, gracias por haber puesto tus ojos en nosotros, Señor. Porque habiendo estado nosotros, Señor, allá, Señor, en ese lugar, en ese muladar, Señor, tú, Señor, nos lavaste con el agua de tu Espíritu, nos ungiste con aceite, nos has cambiado nuestras ropas de inmundicia y nos has puesto vestidura nueva, Señor. Nos has vestido con una ropa de justicia, con una ropa de santidad. Has derramado sobre nosotros aceite fresco en nuestra cabeza y has puesto en nuestra mano un anillo de propiedad, Señor. Ese anillo que sella, Señor, ese pacto eterno, Padre, a través de la persona de Jesucristo. Dios, yo oro por cada uno de mis hermanos que han estado expuestos hoy a esta palabra. Te pido, Señor, que con base a lo que hoy hemos escuchado, sus corazones sean fortalecidos, su mente sea una mente libre, que pueda pensar en tu palabra, que pueda depender de tu palabra y que pueda ser guiada por tu palabra, Señor. Oro por cada uno de mis hermanos y hermanas que hoy, Señor, en un acto de fe se han sentado, Señor, ante este púlpito, Señor, virtual, para escuchar tu palabra, Señor. En obediencia han recibido, han bebido, hoy han podido comer del pan que es tu palabra, han podido beber a través de esa presencia de tu Espíritu Santo en sus vidas, Padre mío. Llénalos del vigor, de la fuerza, Señor. Haz a mis hermanas, Señor, a cada una de las mujeres como palmeras, Señor, plantadas alrededor de los atrios de la casa tuya. Haz a los varones, Señor, como cedros del Líbano, plantados, Señor, frente a los atrios de la casa de nuestro buen Dios. Y que nuestros hijos, Señor, sean, Padre, como flechas en nuestra aljaba, Señor, para darle dirección a través de esta bendita palabra que tú pones en nuestro corazón. Te adoramos, te damos gracias, exaltamos tu nombre y proclamamos, Señor, que te pertenecemos a ti, ahora y siempre y por la eternidad. Amén, amén y amén.